Existe un montón de misterios en este mundo. Cosas que nos desconciertan, cosas que nos atemorizan y cosas a las que nunca podremos encontrar una explicación más allá de simples leyendas y cuentos. Este acontecimiento ocurrió en la ciudad de Oruro, Bolivia, en los años 60. Sin embargo, no se tiene una fecha exacta, pues los pocos testigos que quedan de aquel suceso difieren entre los años 1963, 1964 y 1965. Sea cual sea la fecha exacta de lo que ocurrió en esa mina, fue algo que dejó conmocionada a la comunidad minera y a los residentes de la urbanización San Nicolás, lugar el cual se encontraba muy cerca de la mina de San José y que era habitado en su mayoría por las familias de los mineros. El trabajo de un minero siempre fue complicado. En esos tiempos lo era aún más. Normalmente los mineros de la mina de San José ingresaban a su trabajo a tempranas horas de la mañana y no salían de ahí hasta elevadas horas de la noche. La anécdota que relatan los testigos afirma que una familia que vivía en la urbanización San Nicolás y cuyo padre trabajaba en la mina siempre recibía un plato de comida a la hora del almuerzo. Esa comida era entregada al minero personalmente por su propia esposa, quien se dirigía hasta donde su marido se encontraba. Un día como cualquier otro, la señora enfermó, y pese a que logró sacar las fuerzas para preparar el almuerzo de ese día, se encontraba indispuesta para dirigirse hasta la mina y entregarle la comida a su esposo. A causa de esto, la mujer envió a su hijo mayor, un niño de 10 años, a llevar el mencionado almuerzo. El niño, de manera obediente, siguió las indicaciones de su madre y se aventuró hacia las profundidades de la mina de San José. Las horas pasaron y el muchacho no volvía. La madre inicialmente pensó que su hijo se habría quedado a ayudar o ver el trabajo de su padre, pues el chico al crecer también quería trabajar como minero. Sin embargo, llegó la noche y el señor regresó a su casa muy molesto, dispuesto a recriminarle a su esposa por qué no le había llevado su plato de comida ese día. Pero el hombre se sorprendió cuando, al interrogar a su esposa, ella le preguntó histérica dónde estaba su hijo. En ese momento, ambos entendieron que el niño nunca había llegado a encontrarse con su padre y que seguramente se había perdido en el interior de la grande y profunda mina. Las personas cuentan que esa noche, pese a ya estar cansados por tan larga jornada, muchos de los mineros, compañeros de trabajo del papá, en compañía de sus familias, decidieron explorar y buscar exhaustivamente por todo lugar de la mina que pudieran. Sin embargo, su búsqueda no dio frutos. El niño había desaparecido. Durante los siguientes días, los mineros llamaron a la policía, quienes tuvieron un trabajo muy complicado en la búsqueda, pues además de ser una mina gigantesca, dicho lugar se encontraba muy alejado del centro de la ciudad, y en esos tiempos la policía escaseaba por la urbanización San Nicolás. Los policías cumplieron con su deber y, ayudados por los mineros, se adentraron en la mina para buscar al niño. Lamentablemente, con el tiempo, tenían más esperanzas de encontrar un simple cuerpo que a alguien con vida, pero ni siquiera encontraron un cuerpo. Este misterio tuvo su final cuando, durante una de sus búsquedas de uno de los cerros de la mina, los uniformados hallaron un plato tirado en el piso, junto a una bolsa de plástico y comida podrida derramada alrededor. Unos metros más adentro del lugar del descubrimiento, los policías encontraron un rastro de sangre que dirigía a un hoyo muy profundo, hoyo del cual ningún minero tenía conocimiento. La familia quedó devastada por la noticia. En toda la urbanización San Nicolás se llevó a cabo un funeral en la memoria de aquel niño de 10 años. Los testigos cuentan que poco a poco el minero comenzó a volverse más alcohólico y la mujer de igual manera lentamente comenzó a perder la cordura, hasta que un día simplemente desaparecieron y dejaron su casa abandonada.
Pero la pesadilla no terminó para los residentes de la urbanización San Nicolás, ya que unos cuantos años después, un suceso similar ocurrió. Un jovencito de 12 años, quien era ayudante y aprendiz de uno de los mineros, fue enviado a pedir prestada dinamita de alguno de sus colegas ubicado en otro de los cerros. Se cree que el muchacho, inexperto, se equivocó de ruta y se adentró por otro camino. El joven se perdió por varias horas, y el minero, que era su maestro, enojado creyendo que el chico se había fugado para evitar el trabajo, pero por otra parte preocupado porque algo malo pudiese haberle pasado, empezó a buscarlo ayudado por algunos de sus compañeros. Esta vez la búsqueda fue más eficaz, y en la noche de ese mismo día encontraron al muchacho, pero este ya no se encontraba para nada bien. El pobre chico se hallaba pálido, con la mirada perdida en la nada y acurrucado, temblando con sumo terror. Cuando su maestro trató de preguntarle qué le pasaba, el jovencito, quien hasta ese día no había tenido problema mental alguno, empezó a balbucear como si fuera un bebé. El muchacho ya no podía hablar. Sea lo que sea que hubiese visto, lo dejó tan mal que nunca más pudo recuperar la salud mental y no consiguió volver a tener una vida normal. Lo más perturbador de este suceso fue que el sitio de la mina en el cual encontraron tan traumatizado al aprendiz de aquel minero era el mismo lugar en el cual ese niño había desaparecido años atrás. Y mientras balbuceaba con los ojos llenos de lágrimas e invadidos de un completo terror, el muchacho señalaba una y otra vez a la oscuridad que dirigía hacia aquel hoyo dentro de la mina. Nunca se supo qué causó estos dos fatídicos sucesos en la mina de San José, pero existen personas que afirman que al haber estado cerca de la mina en las noches, han divisado la figura de un ser antropomórfico de tamaño muy pequeño que corre apresuradamente por los cerros de la mina. Y existen otros que, además de afirmar haber visto a ese ser, aseguran haberlo escuchado reírse y llamarlos por sus nombres. Todos concuerdan en que la risa y la voz de esa pequeña criatura es muy aguda y escucharla provoca un miedo paralizante.